Ruby. El destino de un Grimm capítulo 2. Pruebas y viajes parte 1. Nota de la autora. Gracias a Buskik y Dreamweaver por sus apreciadas reseñas. En serio, si no fuera por ustedes dos, no tendría idea de lo que es un salto de línea. Esto demuestra lo nuevo que soy en todo este negocio de la escritura. También gracias al comisionar de The Adcord por dejarme palabras de aliento. Espero no decepcionarlos. Durante horas, el antiguo Grimm permaneció inmóvil en la oscura caverna, sin moverse ni un centímetro. Se podría pensar que estaba muerto si no fuera por las breves y repentinas bocanadas de aire que la criatura tomaba con poca frecuencia, como si olvidara la necesidad de respirar. Finalmente, la noche cayó sobre el bosque esmeralda y los rayos de la luna destrozada se filtraron en las oscuras profundidades donde yacía el alfa. Solo entonces el nuevo ser comenzó a moverse. Con un ritmo agonizante y lento, el Beowulf se convirtió en fauno y miró a la luna con un nuevo par de ojos. Levantando el brazo para protegerse de los rayos, el Grimm miró sus nuevas extremidades por primera vez. Sus ojos se abrieron en estado de shock ante la falta de pelaje o armadura en sus apéndices y mientras continuaba mirando hacia su cuerpo transformado, su piel se erizó en disgusto por los cambios que había experimentado en la cámara. ¿Por qué, tan pequeño? Los pensamientos del ser eran nublados y lentos, como si su cerebro estuviera tratando de atravesar arenas movedizas mentales. De hecho, se había encogido considerablemente, pero eso no era nada comparado con lo repentinamente débil que se sintió. ¿Qué me ha pasado? Cuanto más estudiaba el Grimm su nuevo cuerpo, desde la piel pálida hasta las uñas cortas y el rostro aplanado, más crecía su ira. Se sentía diminuto, como un cachorro recién nacido, débil y vulnerable al mundo. La debilidad era algo que todos los Grimm despreciaban y este alfa no era diferente. El Grimm giró lentamente su cuerpo y saltó hacia atrás asustado al ver una mota de polvo a escasos centímetros de su propia cara. Pero cuando la mota de polvo saltó hacia atrás en el mismo momento en que él lo hizo, la criatura se dio cuenta de que estaba mirando su propio reflejo, en la pared de cristal al borde de la caverna. Y mientras se arrastraba para mirar su reflejo con más detalle, sintió que se le helaba la sangre. Su propio rostro lo miraba fijamente. La cara de un polvillo. No. Todo esto se volvió demasiado para el joven alfa y, con un grito de furia primaria, golpeó el vidrio. La pared se estremeció por el impacto y se formaron grandes grietas como una telaraña en la superficie del vidrio, pero no se rompió. Y aún así, el reflejo del monstruo lo miró fijamente, burlándose de su nueva y débil forma. Gruñendo por lo bajo, la bestia se tomó un momento para recomponerse y miró su reflejo nuevamente para obtener más detalles. Su hocico y su hocico habían desaparecido casi por completo, su cara ahora tenía una forma más angular y una nariz mucho más pequeña justo en el medio de donde solía estar su hocico. Aquí también carecía de cualquier forma de máscara o pelaje, aunque sí notó el singular parche de pelo en la parte superior de su cabeza. Apenas rozaba la parte posterior de su cuello a lo largo, peludo y descuidado, y podía ver pequeñas rayas de color azul medianoche que entraban y salían de las fibras gruesas, volviéndose más prominentes en las puntas. Se llevó la mano a la cabeza, agarró la mata de pelo y tiró suavemente. Una punzada de dolor lo atravesó después de esto y soltó su agarre. Mirando más arriba, se sorprendió al descubrir que sus orejas habían permanecido prácticamente sin cambios. Todavía estaban en la parte superior de su cabeza y tenían una apariencia claramente canina, pero al girar la cabeza de un lado a otro, notó un segundo par de orejas más pequeñas a los lados de su cabeza. Estas tenían una forma mucho más redondeada y, como el resto de su nuevo cuerpo, estaban completamente desprovistas de pelo protección natural. Rápidamente, el alfa giró el cuello y dejó escapar un pequeño suspiro de alivio al ver su cola aún presente. Después de conformarse con algunos movimientos experimentales para asegurarse de que todavía funcionaba, se volvió hacia el espejo. Finalmente, el Grimm abrió su nueva boca y miró dentro. Sus colmillos todavía estaban afilados y brillaban a la luz de la luna, aunque ahora eran mucho más pequeños para caber en su mandíbula encogida. Se tomó unos minutos más para revisar su nuevo y decepcionante cuerpo en general. El Grimm se dio la vuelta y se sentó sobre sus ancas, mirando fijamente a su alrededor en la caverna estéril.
Una ráfaga de viento sopló por la zona y el joven Beowulf se estremeció violentamente cuando la brisa helada le acarició la piel expuesta. Sin su pelaje, finalmente sintió los efectos completos del frío por primera vez en años. La sensación solo se sumó a su temperamento ya tenso. ¿Cómo me pasó esto? Esforzándose, el Beowulf repasó su memoria, tratando de recordar cómo había acabado en esa situación. Después de un rato, una oleada de recuerdos invadió al Grimm mientras recordaba los acontecimientos de hacía unas horas. El techo, el bosque, el grupo de polvorientos. La pelea con la rubia, el dolor punzante del arma de la pelirroja, la caída del acantilado. El dolor, el frío del polvo líquido mientras desgarraba su cuerpo desde adentro y lo volvía a unir. Al recordar la herida que había sufrido, Grimm revisó su pecho en busca de alguna señal de la lesión y en su lugar se encontró con una línea delgada, apenas visible, que iba desde el lado superior derecho de su pecho, hasta justo encima de donde debería estar su corazón. Sin embargo, un recuerdo se hizo notar con más claridad que todos los demás. El recuerdo de aquella fracción de segundo en el fragor de la batalla, cuando justo antes de que la mujer más baja lo lanzara por el acantilado. El cabello rojo y negro, la capa larga y suelta, los ojos plateados profundos que brillaban como metal líquido. Rubí rosa, una voz que no era la suya susurró débilmente dentro de su cabeza, casi tan silenciosa como el viento mismo. No sabía cómo, pero una sensación de certeza lo invadió cuando escuchó el nombre. Ese nombre era el nombre del pequeño que lo había golpeado. Ruby Rose, ella me hizo esto, la haré pagar por esto con un nuevo propósito. El lobo Grimm se puso de pie y comenzó la lenta y tediosa subida a la cima de la caverna. Se resbaló en las antiguas rocas unas cuantas veces y en más de una ocasión estuvo a punto de caer al suelo de la cueva, pero por el bien de su orgullo ya destrozado, decidió achacarlo al hecho de que sus rodillas estaban al revés, mirando hacia el frente de su cuerpo y hacía que cada movimiento de sus piernas pareciera que estuviera caminando hacia atrás. Al final, sin embargo, logró sacar su dolorido cuerpo hasta el borde de la entrada de la cueva y sentir el aire fresco en su rostro una vez más. Ahora su único problema era hacia dónde ir desde allí. Finalmente, decidió tomar una dirección al azar y, esperando que todo saliera bien, se abrió paso a través del bosque que solía llamar hogar. Al final, encontraría la manera de salir de ese bosque y encontraría a la chica de rojo o a alguien que la conociera. Y cuando la encontrara, ella le diría cómo volver a su antigua forma. De una manera u otra. Durante varios días, el joven Grimm vagó sin rumbo por el bosque Esmeralda. Durante ese tiempo, se dio cuenta de algo sobre su nuevo cuerpo. Eso lo odiaba con todas las fibras de su ser. La carne blanda y rosada no era tan dura como su piel vieja y la falta de pelo significaba que grumos de tierra, hojas, ramitas y cortes cubrían todo su cuerpo. Después de los primeros 2 días, su estómago comenzó a causarle dolores agudos y punzantes y no tenía idea de por qué y sus ojos se sentían cada vez más pesados con cada noche que pasaba mientras saltaba incesantemente a través del denso follaje. Y para colmo olía muy mal. Cuando encuentre ese polvo, la voy a estrangular por hacerme pasar por esto. Nunca me he sentido tan sucio en todos mis años de vida. Una cosa buena que había salido de todo este viaje era que sus pensamientos estaban mucho más claros ahora, aunque todavía no había podido hablar más allá de gruñidos y rugidos. Y por pura suerte no se había cruzado con ningún otro Grimm durante sus viajes, no se molestó en pensar en lo que sus parientes le harían si lo vieran así. Probablemente lo confunda con un polvillo y lo mate, lo más probable es que lo haga. Pero finalmente, al amanecer de un nuevo día, los árboles altos y espesos dieron paso a un amplio borde de acantilado, y al otro lado del acantilado se encontraba un gigantesco asentamiento humano. El Alfa Beowulf había llegado a la ciudad de Vale. El joven Grimm descendió por la pared del acantilado y se dirigió hacia las puertas de la ciudad, manteniéndose lo más cerca posible del suelo y de las sombras. Como depredador nato, el Alfa sabía que las zonas oscuras y apartadas eran los mejores lugares para acercarse sigilosamente a una presa desprevenida, y que el sigilo era la clave para una cacería exitosa. Sin embargo, en ese momento no le apetecía llamar la atención intentando matar a los guardias de la ciudad. Aún no se sentía muy seguro de su nuevo cuerpo.
Durante un tiempo, los Grimm simplemente esperaron en la oscuridad, esperando una oportunidad para escabullirse sin ser notados, hasta que finalmente se presentó una oportunidad en forma de una gigantesca cosa de metal, con ruedas, que llegó rodando hasta las puertas. Mientras los guardias iban a inspeccionar al recién llegado, el Alfa aprovechó su oportunidad y rápidamente, pero en silencio, se dirigió hacia la ciudad. Todavía eran las primeras horas de la mañana, por lo que no había muchos humanos caminando por las calles, pero el Alfa sabía que había más descansando en sus viviendas de piedra. Podía oler cientos de ellos solo en el área inmediata. El aire estaba cargado con su hedor. Siguiendo eligiendo el sigilo como su mejor opción, Grimm se quedó en los callejones oscuros y, cuando pudo, atravesó la multitud de tejados de tejas mientras exploraba la ciudad debajo de él. La verdad es que nunca había estado en un asentamiento humano antes, lo más cercano que podía recordar eran unas pequeñas aldeas en medio de la nada que fueron rápidamente masacradas por él y sus parientes, por lo que esta era una nueva experiencia para él, ver a tantos humanos en un área pequeña. Sin embargo, en este momento, solo estaba interesado en encontrar a un humano específico. La chica de rojo, Ruby Rose, debe vivir por aquí, espero. Ante ese último pensamiento, el Grimm hizo una ligera mueca, dándose cuenta de que estaba poniendo muchas esperanzas en que ella estuviera allí, o al menos en encontrar a alguien que supiera de ella. Aún mejor que nada. Mientras seguía observando la manada cada vez más numerosa de Dustlings, se le ocurrió una idea. No había forma de que pudiera mezclarse entre una multitud como esa y pasar desapercibido. No por sus orejas adicionales, ni por su cola ni nada por el estilo, el Grimm conocía ciertos tipos de Dustlings que tenían rasgos más animales, y podía detectar una pequeña cantidad de ellos en la creciente masa debajo de él. Fue más bien debido al hecho de que estaba completamente desnudo y los que estaban debajo parecían estar usando diferentes tipos de tela sobre sus cuerpos. Esas son, ropa, los Dustlings las usan para mantenerse cubiertos, ¿verdad? Aunque para los Grimm no tenía mucho sentido, sí comprendió que si quería mezclarse entre la multitud, descubriría si alguno de ellos conocía a la chica pelirroja sin llamar la atención. Probablemente le convendría encontrar algo de esta ropa. Durante un tiempo, el Grimm simplemente observó a los Dustlings de abajo, buscando cualquier señal de un lugar donde pudiera adquirir algo de ropa, justo cuando estaba empezando a considerar agarrar a un transeúnte al azar y arrancarle la ropa, una opción más prometedora se presentó en la forma del gran transporte de metal de antes mientras avanzaba lentamente hacia un callejón lateral cerca de su posición. Siguiendo al extraño transporte por la parte trasera de una pequeña tienda, el Grimm tomó nota del letrero que colgaba sobre la tienda Dustling. Era una simple imagen de una camisa de vestir verde con un par de tijeras en el frente. Esto parece correcto, pensó el joven Alfa mientras observaba cómo el vehículo retrocedía lentamente cerca de la parte trasera del área. Un hombre mayor con una calva y cabello largo y gris con ojos entrecerrados salió por la puerta trasera de la tienda y saludó al conductor del vehículo. El Grimm esperó pacientemente mientras los dos hombres conversaban. Finalmente, el hombre mayor se dio la vuelta para entrar en la tienda y el conductor se dirigió a la parte trasera del camión y abrió las puertas. Silenciosamente, el Grimm se acercó sigilosamente al hombre, asegurándose cuidadosamente de que no hubiera forma posible de que lo vieran. Cuando estuvo seguro de que estaba escondido, agarró la cabeza del hombre y la estrelló contra la puerta del camión. El hombre quedó inconsciente antes incluso de tocar el suelo. El Alfa se debatió si matar o no al Dustling que estaba a sus pies, pero decidió que no valdría la pena el esfuerzo. Solo le interesaba la sangre de un Dustling en ese momento y no era la suya. Grimm miró a su alrededor dentro del camión y rebuscó frenéticamente entre las pilas de cajas de cartón. No le interesaba la moda humana, solo necesitaba encontrar algo que le quedara bien. Finalmente, después de encontrar algunas prendas aceptables, llegó la parte difícil: ponerse las infernales piezas de tela. Tenía una idea general de cómo debían colocarse, pero ponerlas en práctica le estaba resultando muy molesto. Afortunadamente, pudo ponerse un conjunto completo de ropa antes de que el hombre mayor regresara y salió corriendo del callejón hacia el techo.
Finalmente, al darse cuenta de que estaba lo suficientemente lejos de la tienda, saltó hacia una calle lateral y caminó hasta un espejo roto y agrietado que estaba apoyado junto a un contenedor de basura para ver mejor su nuevo atuendo. En ese momento vestía una simple sudadera gris y unos vaqueros azul oscuro, en los que tuvo que hacer un pequeño agujero para poder meter la cola, que se le pegaban firmemente a las piernas. También había agarrado un par de botas de montaña negras y se las había puesto en los pies, aunque ni siquiera intentó atarlas con los cordones, pero pensó que se veían lo suficientemente bien para lo que tenía en mente, aunque cuando miró su rostro por primera vez desde que estaba en la cueva, frunció el ceño con preocupación. Él se veía horrible. Todo su cuerpo estaba cubierto de suciedad y mugre, lo que contrastaba enormemente con la ropa nueva. Su pelo había pasado de estar despeinado y descuidado a estar enmarañado y desaliñado y colgaba flácido sobre su cabeza. Tenía ojeras alrededor de los ojos y la piel se le tensaba a lo largo de su rostro demacrado, lo que indicaba lo demacrado que estaba. En resumen, parecía medio muerto. El Grimm se quedó mirando su figura marchita, pero luego sacudió la cabeza y decidió no pensar demasiado en ello. Sin embargo, antes de continuar, notó algo sobre la pila de basura que lo hizo reflexionar. Al sacarlo del contenedor de basura, descubrió que también era una prenda de vestir, pero a diferencia de su atuendo actual, mostraba claros signos de desgaste. Era una chaqueta de color negro azabache, hecha de un material grueso y acolchado que apenas se doblaba. Al pasar la mano por la espalda de la chaqueta, el Grimm se sorprendió de lo familiar que le resultaba. Parece piel. La piel de un animal no había forma de confundir la textura del material. Era resistente a pesar de su edad y le recordaba cómo se sentía su piel vieja. Al pensarlo, Grimm asintió para sí mismo y se puso la chaqueta que, a diferencia del resto de su nueva vestimenta, le quedaba como un guante. En retrospectiva, al Beowulf podría haberle parecido una tontería, pero el volumen y el peso de la chaqueta le hicieron sentir como si estuviera de nuevo en su antiguo cuerpo. Solo un poco. Una vez superado todo eso, los hermanos Grimm decidieron salir de los oscuros callejones y adentrarse en las ahora concurridas calles principales. El único problema que les quedaba era su postura. Él seguía a 4 patas, Dustlings caminaba sobre 2 patas. Aunque caminar de esta manera no era nada nuevo para los Grimm, el asunto se complicó un poco por el hecho de que sus rodillas estaban al revés de como estaban antes y hacía que toda la experiencia pareciera como si estuviera tratando de caminar hacia atrás. Finalmente, después de unas cuantas caminatas de práctica en el callejón y algunos tropiezos y tropezones aquí y allá, se sintió seguro de su nueva postura erguida y lentamente salió del sucio callejón. A estas alturas, el sol ya había subido alto en el cielo y sus rayos brillaban con fuerza sobre el mundo que se extendía a sus pies. Con un ligero temblor en el paso, el Grimm extendió una mano y sintió que la luz del sol calentaba su piel. Luego salió a la ciudad y miró a su alrededor desde una vista de la calle, en lugar de la vista desde arriba que tenía antes. Las multitudes de personas que lo rodeaban no le prestaban atención mientras se dedicaban a sus asuntos. En ese momento, el joven Alfa notó que, a pesar de su reducida estatura, todavía le sacaba una cabeza a más de la mitad de la población, un hecho que le permitía recuperar un pequeño resto de su orgullo hasta entonces fracturado. Aún así, la gran densidad de Dustlings a su alrededor le hacía sentirse un poco abrumado. Tantos, en un solo lugar. ¿Cómo viven así? Se quejó el Grimm en voz baja. Este no era su entorno ideal, prefería mucho más los espacios abiertos o las vastas llanuras de los remanentes que esta ciudad abarrotada, pero no estaba allí para hacer turismo. Tenía una misión, tenía que comenzar una cacería. Encuentra a la chica de rojo, encuentra a Ruby Rose, y haz que arregle lo que me hizo. Con ese pensamiento en mente, se adentró entre la multitud, decidido a encontrar respuestas antes del día. Si no lo hiciera, no sería un monstruo feliz. El Alfa Beowulf no era un monstruo feliz. De hecho, uno tendría razón al asumir que a esta altura del día estaba absolutamente lívido. Hacía horas que había vagado por esa ciudad infernal sin señales de la chica de rojo, ni siquiera una indicación de dónde podía estar.
Nadie en la ciudad, aparte de los agentes de la ley, llevaba un arma de ningún tipo y nadie tenía nada parecido al tipo de arma que la chica de ojos plateados había blandido en el bosque. Además de eso, el solo hecho de estar en presencia de todos esos Dustling que caminaban sin rumbo fijo como ganado, solo aumentaba su irritación. Y juró que ya había pasado por esa misma librería 3 veces. Evidentemente, su agitación era evidente, ya que la gente empezó a evitarlo cada vez más en cuanto veían su rostro. Bien, si tan solo uno de esos Dustlings hubiera intentado conversar con él, estaba bastante seguro de que les habría destrozado la garganta como una forma de aliviar el estrés. Finalmente, el cansado Green decidió detenerse un momento y se sentó en el borde de la acera, cubriendo su rostro con las manos. Había sido un día largo y agotador para la harapienta bestia. Bienvenido. Ah, sí, y luego ocurrió aquello. Durante todo el día, su estómago no había dejado de gruñirle, con pequeñas punzadas de dolor en las entrañas y breves mareos en la cabeza. Parecía que la vida estaba decidida a derrotarlo hoy. De repente, un olor hizo que el Green levantara la vista de su posición sentada hacia un edificio que se encontraba al otro lado de la calle. Había una pequeña variedad de mesas y sillas justo afuera de la vivienda y, por lo que el Green pudo ver, había más mesas adentro, con una buena cantidad de personas sentadas alrededor de ellas. Pero lo que realmente llamó la atención del Green fue el fuerte aroma que emanaba del lugar. El olor no le resultaba familiar, pero al instante hizo que su estómago gruñón comenzara a volverse loco. De repente, el joven Beowulf sintió ganas de darse un golpe en la cabeza. Por supuesto, los Dustlings tienen que comer, tengo hambre. Después de este pequeño momento de estupidez, el Green se puso de pie y caminó hacia el pequeño café. Al cruzar la puerta, echó un vistazo al interior del pequeño restaurante. En el interior hacía bastante más calor y la sala estaba repleta de la charla ociosa de los numerosos clientes dispersos por todas partes. Hola señor, mesa para uno. Al girar la cabeza, el Green vio a una Dustling hembra que vestía una especie de uniforme y lucía un pequeño par de astas en la cabeza, que parecía estar dirigiéndose a él. Fue en ese momento que el alfa se dio cuenta de algo que hizo que su corazón se detuviera. No había intentado comunicarse ni una sola vez con estos Dustlings, ni siquiera intentar hablar su idioma. ¿Puedo siquiera hablar la misma lengua que estos Dustlings? Señor, está bien. La hembra siguió mirándolo con creciente preocupación mientras él permanecía allí inmóvil. Di algo. El solo esfuerzo por producir cualquier tipo de sonido se sentía agonizante para sus cuerdas vocales apenas utilizadas. Solo pronunciar esas pocas palabras hizo que su garganta se sintiera como si le hubieran metido arena por la tráquea. La mujer solo parecía más preocupada mientras él continuaba pronunciando desesperadamente una palabra. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logró pronunciar algunas palabras. Comida. Aquí a esta declaración le siguió un pequeño ataque de tos y el Green se tomó un momento para frotarse la garganta, que ahora estaba dolorida. Afortunadamente, la mujer volvió a sonreírle. Supuso que el joven debía tener dolor de garganta o algo así y no tenía ganas de hablar mucho. Por supuesto señor, solo sígame haciendo lo que le dijeron. El lobo Green siguió a la mujer hacia una pequeña cabina cerca de la parte trasera del café y se movió hacia un lado para permitirle sentarse. Sin embargo, al entrar en contacto con el asiento, el Green dejó escapar un pequeño grito de dolor. Al darse la vuelta para buscar la fuente de su repentina incomodidad, el Green sintió una pequeña punzada de vergüenza mientras miraba hacia abajo para ver la causa. Él simplemente se había sentado sobre su propia cola. Las orejas lobunas del Green se aplastaron contra su cabeza al captar la pequeña risita de la hembra que lo había traído hasta allí. Ajustó la posición de su cola y se sentó nuevamente en el asiento esponjoso. Tras tomarse un momento para recomponerse, la hembra se acercó a él y le entregó un trozo de papel plano. ¿Puedo invitarte a un café para empezar? La mujer le sonrió dulcemente. Sin ganas de volver a intentar hablar, el Green simplemente asintió brevemente hacia la mujer, sin saber siquiera qué era el café, pero decidió que probablemente sería mejor que nada. La mujer en cuestión sacó un pequeño bloc de papel y comenzó a escribir algo.
¿Cómo te gustaría crema? 5 azúcares. El Grimm se llevó rápidamente la mano a la boca, con los ojos muy abiertos por el pánico al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Cómo había hablado casi sin problemas. Sin embargo, la mujer no se dio cuenta, ya que simplemente anotó su orden y se alejó, lanzando un comentario sobre cómo sería enseguida. ¿Qué acabo de decir? ¿De dónde salió eso? ¿Qué es el azúcar? Mientras continuaba mirando sus manos, preguntándose por qué de repente había dicho algo aparentemente aleatorio, un grupo de 3 jóvenes entró y tomó asiento cerca de donde estaba el stand de los Grimm. Después de unos minutos, la mujer regresó con una taza humeante en la mano izquierda. Depositó la bebida frente a él y se giró para mirarlo. Avísame cuando estés listo para hacer el pedido y volveré enseguida. Asintiendo de nuevo, el Grimm se giró para mirar la extraña bebida que tenía frente a él. Mientras tanto, sus orejas se movieron al oír un silbido que provenía de su lado derecho. Al girar un poco la cabeza, se dio cuenta de que los que silbaban eran los 3 hombres sentados frente a él, y estaban abucheando específicamente a la mujer que pasaba por allí. Los hombros de la chica se tensaron ligeramente antes de continuar. Aunque le pareció extraño, el Grimm decidió no pensar demasiado en ello y siguió mirando su bebida. Era de un color marrón turbio y el aroma que desprendía era fuerte, tanto que no pudo evitar tomarse un momento para inhalar los vapores, cerrando ligeramente los ojos mientras saboreaba la experiencia sensorial. Agarró el asa, se llevó el líquido humeante a los labios y bebió un sorbo. Sus ojos se abrieron de golpe cuando una explosión de sabor invadió su paladar al contacto. El líquido era fuerte pero suave, amargo y dulce al mismo tiempo y, mientras bajaba por su garganta, sintió que le calentaba las entrañas. Esto es, bueno, realmente bueno. Sin perder tiempo, el Grimm se bebió toda la bebida, quemándose un poco la lengua en el proceso. Una vez que la taza estuvo vacía, el Grimm dejó escapar un pequeño suspiro de satisfacción cuando el calor se extendió por todo su cuerpo y despejó su mente. De repente se sintió realmente cómodo y, en general, tranquilo. Envalentonado por la bebida, el alfa levantó la mano y, en el momento justo, la hembra regresó. Sintiéndose más generoso ahora que la bebida había calmado un poco su dolor de estómago, decidió intentar usar una palabra que había escuchado a algunos Dustlings usar de pasada mientras tomaban sus órdenes. Más por favor. La camarera continuó sonriendo mientras el hombre claramente luchaba por pronunciar la palabra, pero ella podía notar que lo estaba intentando. Debe dolerle mucho la garganta, pensó para sí misma, sintiendo un poco de simpatía por el joven lobo fauno. Al mirarlo, estaba bastante claro que no se encontraba bien, a juzgar por la piel pálida, el rostro demacrado y las ojeras. Nada de esto ayudaba a la chaqueta de cuero hecha jirones que llevaba y que mantenía firmemente envuelta alrededor de su cuerpo. Los tiempos difíciles eran algo con lo que un gran número de faunos fuera de Menagerie, incluida ella misma, tenían que lidiar y parecía que a él no le había ido mejor. Por supuesto, inmediatamente, señor agarrando su taza, se dirigió de nuevo al área de la cocina. Hola Bambi, estamos listos para hacer el pedido aquí. Lamentablemente, no pudo llegar muy lejos. Los 3 caballeros de la otra mesa ya habían estado allí varias veces y no habían sido más que groseros con ella y con otros como ella. Odiaban a los faunos, como la mayoría de la población humana, y dejaban bien en claro su disgusto cada vez que entraban. Por desgracia, su jefe tampoco tenía la mejor opinión de Faunus y parecía bastante contento de dejar que los hombres le insultaran. Así que no tuvo más remedio que apretar los dientes y acabar con ello de una vez. Sí señor, ¿qué le gustaría? Dijo con una sonrisa forzada. ¿Qué te apetece tener a Hank? Uno de los hombres le preguntó a su amigo, el que tenía el pelo largo hasta los hombros. Hank miró a la mujer de arriba a abajo sin siquiera molestarse en ocultar sus deseos enfermizos. Un buen y jugoso venado suena realmente bien. Ahora mismo el tercer hombre se rió a carcajadas ante esto, atrayendo la atención de algunos clientes cercanos y algunos miembros del personal que solo pudieron mirar a la pobre niña con lástima. Ten cuidado, Hank. He oído que la carne está infectada por aquí. Incluso he oído que cruzan el ganado para conseguir más carne.
Ante esto, los tres hombres se rieron entre dientes mientras la camarera miraba hacia sus pies y contenía las lágrimas por el abuso que le lanzaban. Se dio la vuelta para alejarse de ellos, ya que había oído suficiente por un día. Desafortunadamente, no parecían haber terminado con ella. «Oye, monstruo, ¿a dónde crees que vas?». El primer hombre la agarró bruscamente de la muñeca y la tiró hacia atrás, casi tirándola hacia su regazo. De repente, la atmósfera se volvió mucho más oscura cuando los otros dos se levantaron de sus asientos para rodear a la niña. «Suéltame», gritó la niña esperando llamar la atención de alguien, pero nadie acudió. «¿O qué mestizo?», se burló el llamado Hank. «¿Vas a enviar a algunos de tus amigos raros contra nosotros?». La niña permaneció en silencio mientras dejaba que las lágrimas fluyeran libremente por su rostro mientras el tercer hombre se reía ante la vista. «Eso es lo que pensé ahora. ¿Por qué no eres una buena abominación y nos dejas probar el menú?». Los Grimm seguían moviéndose y lanzándose hacia la conversación que se desarrollaba a unos cuantos metros de distancia de él. Los Grimm tenían una habilidad innata para detectar emociones negativas. La ira, la codicia, los celos, el miedo y el odio atraían a las bestias hacia la fuente como polillas a la llama. Y las emociones negativas emanaban de los tres hombres a raudales, todas dirigidas hacia la mujer que le había servido el café. No podía explicar por qué, pero mientras observaba a los tres hombres que seguían acosando a la chica, sintió que la ira comenzaba a crecer lentamente en su interior, como si lo que estaba viendo estuviera mal de alguna manera y no debería estar sucediendo. Cuando el hombre más bajo le agarró la muñeca, sintió que sus hombros se tensaban. Mientras ella era empujada hacia atrás, hacia la mesa, él sintió que sus puños se apretaban y sus nudillos crujían. Mientras el grupo la rodeaba lentamente, como buitres alrededor de carroña fresca, él sintió que sus dientes rechinaban unos contra otros. Y cuando el hombre de pelo largo agarró con fuerza la parte superior del muslo de la mujer, finalmente la chasqueó. Eso es todo. Los hermanos Grimm se pusieron de pie bruscamente y marcharon hacia los tres, eligiendo primero al más pequeño. «¿Qué quieres, perro? Ve a molestar a alguien más, estamos en el autobús». Con una mano, el alfa agarró al hombre por el cuello y lo levantó en el aire. El hombre forcejeó inútilmente en su férreo agarre mientras caminaba hacia la entrada del café. «Ey, aléjate de mi amigo, perro con pulgas». El segundo hombre se dio cuenta de la ausencia de su amigo y corrió hacia el Grimm, asestando un torpe derechazo a su cabeza, pero nunca lo alcanzó. El Grimm atrapó el puño predecible y lo apretó con fuerza. Al instante, el segundo hombre gritó de dolor cuando las uñas afiladas del Grimm cortaron fácilmente la muñeca del hombre y rompieron los delgados huesos que atravesaban su mano. Arrastrándolos a los dos, el Grimm salió y arrojó al primer hombre contra el costado de un auto estacionado con tanta fuerza que abolló la puerta de metal. Mientras el primer hombre luchaba por ponerse de pie, el Grimm completamente enfurecido levantó al segundo hombre sobre su cabeza y lo arrojó contra el cuerpo del primer hombre. Ambos se arrugaron como papel por el impacto. ¿Quién carajo te crees que eres para destrozar mi coche de esa manera, lobo sarnoso? Cuando el Grimm se dio vuelta para enfrentarse a la tercera voz, un sonoro tuac resonó en la calle mientras el tercer hombre, Hank, golpeaba con una silla de madera al alfa desprevenido. La silla se hizo añicos con el impacto y el Grimm se tambaleó un poco hacia atrás, pero luego se giró lentamente para mirar al hombre, gruñendo por lo bajo. Antes de que el hombre pudiera hacer algo, el Grimm llevó su puño hacia atrás y lo golpeó directamente en la cara. La nariz de Hank se rompió con el impacto y la sangre se derramó por el suelo. Sin siquiera tener un segundo para recuperarse, el Wolffaunus agarró a Hank por el cabello y lo estrelló de cabeza contra el parabrisas del auto del hombre. Quedó inconsciente instantáneamente. Los otros dos matones se habían puesto de pie nuevamente en ese momento y miraron con miedo como el fauno lobo eliminaba a su líder en automóvil y retrocedieron aún más al notar la mirada en los ojos del hombre más joven. Una rabia y un odio puros y sin diluirlos miraban a través de su iris azul medianoche. Grimm les gruñó a los dos que aún estaban de pie, les mostró sus colmillos y garras y luego soltó un rugido estremecedor. En ese momento, los dos decidieron abandonar a su amigo en coma y corrieron más rápido que nunca en sus vidas. Una vez resuelto el asunto, el Grimm regresó al café y caminó hasta su puesto.
Un silencio sepulcral rodeó toda la zona mientras todos los clientes miraban al fauno, que todavía estaba furioso y se reclinaba en su asiento, todos asombrados por la inmensa fuerza que el hombre había empleado para encargarse de los tres brutos apenas unos segundos antes. Sin embargo, al final la charla regresó al lugar ya que todos acordaron en silencio no hablar ni siquiera reconocer lo que acababa de suceder allí. Todos menos uno. La camarera de antes se acercó al fauno y tosió levemente para llamar su atención. El fauno siervo se volvió hacia ella y le habló al hombre con rapidez pero en voz baja. Gracias por eso, esos tipos han sido así cada vez que vinieron aquí y nadie hizo nada al respecto. El Grim no sabía cómo tomarse ese elogio repentino, todo lo que quería hacer era hacer callar a los tres idiotas, no veía nada justo en lo que acababa de hacer. Pero decidió simplemente asentir ante su declaración. Además, no quiero ser grosero, pero no tienes ningún vínculo, ¿verdad? No pareces precisamente una persona adinerada. ¿Qué es un gravamen? Pensó el Grim para sí mismo, pero luego recordó que los humanos tenían este extraño sistema monetario para poder comprar cosas que honestamente podían robar si tenían el coraje. Eso era lo que había planeado hacer cuando entró aquí. En lugar de eso, simplemente negó con la cabeza mientras la mujer asentía lentamente. Ya me lo imaginaba. Bueno, ¿qué te parece esto? Como agradecimiento por ayudarme, te dejaré comer lo que quieras del menú gratis. Pero solo por esta vez, ¿de acuerdo? Añadió en tono de broma. Las cejas de Green se arquearon ante esto, preguntándose por qué esta mujer de repente estaba siendo tan generosa con él. Aún así, si ella le estaba ofreciendo algo, él no iba a rechazarlo. Mirando el menú, pensó por unos momentos antes de volverse hacia la mujer. ¿Tienes algún pollo? N/A. Esta es la primera parte del primer día del recién transformado Grim Vale. No se preocupen, pronto le daré un nombre, en la siguiente parte, de hecho. Mientras tanto, por favor, hagan reseñas, críticas, ataques o apedreen. Todo es bienvenido aquí. Nos vemos la próxima vez. Anterior cap. 2 de 40 siguiente revisar saltar. Compartir. Correo electrónico. Facebook. Twitter historia. Seguir favorito. Autor. Seguir favorito. Contraste. Oscuro. Claro. Fuente. Pequeño. Mediano. Grande. XL Twitter. Ayuda. Regístrate. Coaches. Privacidad. Condiciones del servicio.